pregunta. Suele pasar que se menosprecia las ciencias humanas y se le da más importancia a las ciencias como la ingeniería o la medicina, porque pienso que generan más como recursos o más ingresos para la sociedad que las ciencias humanas. ¿Usted piensa que tengan mayor importancia? No, yo creo que, digo, y eso también es con lo que me imagino van a ver en su clase, ¿no? Con el tema de cómo se conceptualiza la ciencia, ¿no? Cómo se entiende por ciencia. El asunto con las ciencias duras y exactas es que generalmente son más, o aparentemente son más aplicables que las ciencias sociales. Es decir, desde una visión muy economista de costo-beneficio, las ciencias duras son más fáciles de vender y mucho más sencillo de que sean redituables. Ejemplo, tú como ingeniero generas un nuevo proceso, una nueva tecnología que inmediatamente va a tener un beneficio, en este caso un beneficio económico porque, no sé, sube la productividad, etcétera, ¿no? En cambio, como científico social, a lo mejor tú puedes generar algo que va a tener un impacto en la sociedad, que seguramente va a tener mayores beneficios además de lo económico, pero número uno, ¿cómo puedes vender eso? ¿No? O sea, ¿cómo vendes eso? Y dos, aunque se aplique, los beneficios o los resultados a veces no son tan inmediatos. Entonces, por eso existe como esta idea, ¿no? De que las ciencias duras son más importantes o más relevantes. Yo creo que las dos cumplen sus funciones, ¿no? Y actualmente lo que estamos viendo, creo yo, es cada vez hay más cruces entre estas visiones, ¿no? O sea, cada vez vemos, por ejemplo, más ingenieros que se acercan a las ciencias sociales, ¿no? O sea, cada vez vemos científicos sociales que están trabajando con conceptos de la biología, de la física, para poder entender mejor su realidad, porque también hay que cada vez nos damos cuenta que la realidad no se puede como dividir como nos enseñaron en la primaria o en la secundaria, de que lo que decíamos hace un momento, las leyes físicas y naturales y las leyes sociales, o el mundo físico natural y el mundo social. Ya vemos que no hay realmente unos límites, ¿no? A veces nos gana la biología y a veces nos gana la parte social, ¿no? Entonces cada vez vemos más personas, más científicos que ya no digo que no distingan esa diferencia, pero ya cada vez es como mucho más difusa esa diferenciación. Y bueno, sí, dicen ahí que si te quieres ser rico, ¿no? Muy pronto, pues mejor estudia una carrera que lleve matemáticas, es lo que más ¿no? dicen. O si no te gustan las matemáticas, estudia algo de las ciencias sociales. Y también eso es otra cosa que está cambiando, ¿no? O sea, ahorita vemos un montón de sociólogos que están recurriendo a las matemáticas, que están recurriendo a modelos algorítmicos, que están recurriendo a cuestiones que tienen que ver más con la ingeniería informática para generar conocimientos. Entonces tenemos pues sociólogos informáticos, ¿no? O tenemos ingenieros biólogos, ¿no? Entonces esa parte también es interesante. O sea, les va a tocar a ustedes, o a lo mejor no a ustedes, a las siguientes generaciones, yo espero, como un campo científico muy interesante en el que ya esas líneas entre las disciplinas cada vez son más difusas, ¿no? Y también igual ya les toca a ustedes cuando salgan a trabajar, a lo mejor bueno, como psicólogos, ¿no? O sea, antes a los psicólogos pues se imaginaban nada más trabajando en un despacho con un diván, ¿no? Y ahora vemos cómo los psicólogos están en las industrias, ¿no? No nada más en el tema de los recursos humanos o en esas áreas de contratación, sino en otras áreas. Ya vemos a los psicólogos como partes de grupos transdisciplinarios o interdisciplinarios para la cuestión de las políticas públicas. Ya hay como más apertura, ¿no? A lo mejor nosotros aquí en México pues estamos todavía un poquito atrás en ese aspecto, pero en muchos lugares de Europa, en muchos lugares del mundo, ya no hay centros de investigación de psicología o centros de investigación de ciencias sociales, sino ya son centros de investigación donde en el mismo edificio hay, insisto, biólogos, físicos, ingenieros, psicólogos, antropólogos, y todos están en constante convivencia, digo,
desde que se toman el café hasta que hacen proyectos juntos. Esa parte está bien padre. Por ejemplo, también otra duda que tengo es, ¿cuál ha sido su mejor experiencia aquí en el museo o de investigador? De ahorita actualmente, ¿cuál recuerda que sea una experiencia que le quedó como marcada? Algo que... Pues yo creo, generalmente los que queremos ser investigadores o nos queremos dedicar a la investigación es porque realmente nos gusta, ¿no? Es muy difícil que alguien sea o que tenga una carrera en la investigación si realmente no disfruta el proceso de investigación. Y entonces en ese sentido, cualquier cosa que yo esté investigando me genera un gusto, porque si no, no lo estaría investigando. Okay. Afortunadamente, aunque pues a veces hay temas que hay que atender porque son prioridades, pues prioridades ya sea por el gobierno, por la iniciativa privada, por las propias instituciones educativas, pero por lo menos en esta universidad hay una libertad para investigar lo que uno quiere, pues, ¿no? Entonces, pues yo todas las investigaciones que hago las hago porque son temas que me interesan y temas que me satisface conocer. Entonces es la parte que me emociona más. A lo mejor no tenemos esos momentos como en las caricaturas donde está el científico loco mezclando cosas y que genera algo nuevo y dice, eureka. O sea, no tenemos a lo mejor como esos momentos de eureka, ¿no? Al menos no así como los vemos en las películas o en las caricaturas, pero sí tenemos como esos momentos de despertar o que digamos que entramos como en contacto al momento ya sea de estar en el campo, de estar entrevistando, de estar hablando con algunos de ustedes, de estar escribiendo un artículo o pasando la información que sacamos del trabajo de campo, donde nos cae el 20. Y yo creo que esos son como los momentos más que más disfrutas como investigador, donde esto era lo que andaba buscando, o esto, o todo lo contrario, esto no era lo que me imaginaba, ¿no? Esos son como los momentos más padres. Y así, no te puedo decir uno en particular, sino más bien es como esa sensación. Otra cosa es que mencionó en la entrevista que acabamos de hacer, fue que como antes no se podía como que de forma tan sencilla comunicar los descubrimientos científicos o en el caso de pues transmitir la información. Ahora con el adelanto tecnológico ha habido un gran impacto gracias a esto. ¿Cómo podría describir este impacto según su opinión? Pues mira, o sea, nomás para que nos demos una idea, o sea, en los últimos 100 años hay más información en el mundo, que no necesariamente es conocimiento ni que sea información verdadera, ¿no? O comprobable, pero hay más información en los últimos 100 años que lo que ha habido en toda la historia de la humanidad. O sea, en los últimos 100 años, si tú lo tratas de meter en un servidor de computadora, no existe, pues, o sea, es demasiada la información que existe. Entonces, eso es positivo en el sentido de que lo que decíamos hace un momento, o sea, el día de ayer unos científicos en Malasia suben un artículo a una revista sobre cierto tema y el día de mañana o en 2 días ya va a haber alguien que lo leyó y que posiblemente tenga una visión distinta a la de él y tenga incluso hasta elementos ya o un trabajo desarrollado para refutar esa información o ese descubrimiento. Y digamos, esa competencia o esa sana competencia lo único que genera es que el conocimiento crezca, pues, ¿no? Porque entonces ya no nos tenemos que esperar años, ¿no? A que esa teoría, esa información llegue a los libros, se traduzca, nos llegue al salón de clases para leerlo y que después alguien diga, oye, yo no estoy de acuerdo, vamos a hacer una investigación y pasen otros años y después andes debatiendo con esa persona que cuando ya estás para debatir, esa persona mejor ya hasta se murió, ¿no? Ahora todo es mucho más rápido. Entonces, por un lado, lo positivo es eso, pues, ¿no? Hay más gente haciendo ciencia, más posibilidades de compartir esa información, entonces lo que tú estás haciendo a lo mejor me sirve para complementar lo que yo estoy haciendo y generamos un conocimiento distinto al de los dos. Para eso sirve este tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Pero también está el lado contrario, que es lo que te digo, o sea, se genera tanta información y a veces hay tanta información ahí rondando que mucha de esa información se pasa por ciencia. Y entonces cuando preguntaban, bueno, ¿sigue vigente el concepto de ciencia?
de Mario Bunge sigue vigente, porque queremos seguir como manteniendo esos elementos que hacen a cierta información científica, ¿no? O sea, que tenga una metodología, que tenga cierto rigor, que sea comprobable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si pasa por ese tamiz, si pasa por esos filtros, entonces ya podemos decir que es científica, ¿no? Que no significa que sea eterna, ni que incluso no se pueda después desecharlo. Pero hay tanta información circulando que también es difícil distinguir lo que realmente o siguió esos procesos científicos o esos métodos, ese método científico a otras cosas que no son realmente científicas, ¿no? Y entonces empiezan estas pseudociencias o ese tipo de cuestiones que es como difícil saber si realmente cumplieron con todos estos elementos que Bunge y otros autores dicen.